El día que el silencio lo cambió todo, la mañana había comenzado como cualquier otra. El sol apenas se filtraba entre las cortinas de una habitación tranquila, donde el tiempo parecía avanzar con la serenidad de lo cotidiano. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que en cuestión de minutos todo cambiaría, que la rutina sería reemplazada por el caos, que la calma sería arrasada por el miedo, y que un nombre tan querido como el de Lucía Galán se convertiría en el centro de una noticia que sacudiría a miles de corazones. Lucía Galán, una figura icónica de la música latinoamericana, conocida por su talento, su fuerza escénica y su sensibilidad artística, enfrentaba en ese preciso instante una de las pruebas más difíciles de su vida. No en un escenario, no frente a un micrófono, sino en la intimidad frágil de un hospital, luchando contra una condición que no avisa, que no negocia, que llega sin pedir permiso, un accidente cerebrovascular. Los primeros reportes comenzaron a circular de manera confusa. Un llamado urgente, una ambulancia, rostros tensos, puertas que se abren de golpe. La escena parecía sacada de una película, pero esta vez no había guión, no había ensayo, no había segunda toma. Era la vida real, y era cruel. Según fuentes cercanas, Lucía fue trasladada de urgencia tras presentar síntomas alarmantes que no dejaban lugar a dudas: debilidad repentina, dificultad para hablar, pérdida de equilibrio. Todo ocurrió en cuestión de minutos. El tiempo, ese recurso tan valioso en estos casos, se convirtió en el enemigo más implacable. Mientras tanto, en otro lugar, alguien recibía la llamada que nadie quiere recibir. Joaquín Galán, su hermano, compañero de vida y de escenario, escuchó las palabras que le helaron la sangre. Durante décadas habían compartido no solo música, sino una conexión profunda, casi indestructible. Y ahora, esa conexión lo empujaba directamente hacia una realidad que no estaba preparado para enfrentar. Testigos aseguran que Joaquín llegó al hospital visiblemente afectado. Sus pasos eran rápidos, pero pesados. Su mirada buscaba respuestas, pero solo encontraba incertidumbre. En el pasillo, rodeado de médicos y familiares, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo pesaba como una eternidad. Las primeras horas fueron críticas. Los médicos actuaron con rapidez, conscientes de que cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lucía fue ingresada en cuidados intensivos, donde permanece bajo estricta vigilancia. Los equipos especializados trabajaron sin descanso, evaluando cada reacción, cada señal, cada cambio. En ese entorno frío y controlado, lejos del bullicio del mundo exterior, se libraba una batalla silenciosa. Una batalla que no se ve, pero que se siente. Una batalla en la que Lucía, con toda su fortaleza, intentaba resistir. Fuera de la sala, el ambiente era completamente distinto. El silencio se mezclaba con los murmullos, con las lágrimas contenidas, con las miradas que evitaban encontrarse. Nadie quería decir en voz alta lo que todos temían. Nadie quería aceptar la gravedad del momento. Fue entonces cuando Joaquín, con el rostro desencajado y la voz quebrada, decidió hablar. «No está bien», dijo, apenas audible. «Mi hermana está luchando, y nosotros estamos con ella». Sus palabras no eran solo una declaración. Eran una súplica, un acto de amor, una forma de mantenerse firme en medio del derrumbe emocional. Porque aunque el dolor lo atravesaba, también sabía que debía sostenerse. Por ella, los medios comenzaron a llegar. Las cámaras, los micrófonos, los titulares, todo se movía rápido, demasiado rápido. La noticia se expandía como un incendio imposible de contener. Las redes sociales se llenaban de mensajes, de oraciones, de recuerdos. El nombre de Lucía Galán se convertía en tendencia, pero no por una nueva canción, ni por un espectáculo, sino por algo mucho más delicado: su vida. Sin embargo, dentro del hospital, la realidad seguía siendo otra. Allí no importaban los titulares, no importaban las especulaciones, solo importaba una cosa: que Lucía resistiera. Los médicos no daban pronósticos definitivos. Era demasiado pronto. La situación era delicada, sí, pero aún había esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, era lo único a lo que todos se aferraban. Joaquín no se movía del lugar. Pasaba horas sentado, en silencio, recordando los inicios, los escenarios compartidos, las risas, los viajes, las canciones que habían marcado generaciones. Recordando a su hermana no como la artista, sino como la persona, como la mujer que siempre estuvo ahí. Y ahora, era su turno de estar ahí para ella. A medida que avanzaba el día, la tensión no disminuía. Cada actualización médica era recibida con ansiedad. Cada gesto de los doctores era interpretado como una señal. El tiempo seguía pasando, pero nadie lo sentía. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en ese instante. Y en medio de todo,
Una certeza comenzaba a instalarse lentamente en los corazones de quienes estaban allí. La vida puede cambiar en un segundo. Sin previo aviso, sin explicación. Lucía Galán, la mujer fuerte, la artista brillante, la voz que acompañó tantas historias, se encontraba ahora en la batalla más importante de todas. Una batalla por seguir aquí, y aunque el miedo era inmenso, también lo era el amor que la rodeaba. Ese amor que, tal vez, sería la clave para que esta historia no termine aquí. Porque esto apenas comienza. La lucha en la sombra, entre la vida y el silencio. Las horas posteriores al ingreso de Lucía Galán no trajeron alivio. Por el contrario, cada minuto parecía cargar un peso aún mayor que el anterior. En la unidad de cuidados intensivos, donde el tiempo no se mide en horas sino en latidos, la situación seguía siendo crítica. El ambiente dentro de la sala era tenso, casi irreal. Máquinas conectadas, monitores que emitían sonidos constantes, luces blancas que no parpadeaban jamás. Todo estaba diseñado para salvar vidas, pero también para recordar la fragilidad de cada una de ellas. En medio de ese escenario clínico, Lucía permanecía inmóvil, conectada a equipos que vigilaban cada función vital, cada pequeño cambio. Los especialistas trabajaban sin descanso. El diagnóstico inicial no dejaba lugar a dudas. Un accidente cerebrovascular severo. Pero más allá del término médico, lo que realmente preocupaba era el alcance del daño. ¿Qué zonas habían sido afectadas? ¿Qué funciones podrían verse comprometidas? ¿Cómo reaccionaría su cuerpo en las próximas horas? Las respuestas no eran inmediatas, y esa incertidumbre era quizás lo más difícil de soportar. Fuera de la sala, Joaquín Galán caminaba de un lado a otro. Sus pasos marcaban un ritmo nervioso, como si al moverse pudiera acelerar el tiempo, como si pudiera llegar antes a una respuesta que no llegaba. Cada vez que un médico salía, su corazón se detenía por un segundo. ¿Cómo está?, preguntaba sin rodeos. Las respuestas eran cautelosas. Estamos haciendo todo lo posible. Hay que esperar, esperar. Una palabra tan simple, pero tan cruel en momentos como ese. Las horas se transformaron en una especie de niebla emocional. Joaquín apenas recordaba si había comido, si había dormido, si había hablado con alguien más. Su mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: su hermana. Los recuerdos comenzaron a invadirlo con fuerza. Escenarios llenos de luces, aplausos interminables, giras por distintos países, entrevistas, momentos de éxito. Pero también recuerdos más íntimos, conversaciones en silencio, risas en familia, complicidad en cada decisión. Lucía no era solo su compañera artística, era su otra mitad. Y ahora, verla así, luchando en silencio, era una imagen que le desgarraba el alma. Mientras tanto, en el exterior, la noticia había alcanzado una dimensión enorme. Medios de comunicación de distintos países comenzaban a cubrir el caso. Programas especiales, análisis médicos, testimonios de colegas. Todos hablaban de Lucía Galán. Todos querían saber qué estaba pasando. Las redes sociales explotaban. Miles de mensajes inundaban Internet. Palabras de apoyo, oraciones, recuerdos de canciones que habían marcado generaciones. Fans de distintas edades, de distintos países, unidos por una misma preocupación. ¡Fuerza, Lucía! Estamos contigo. No te rindas. Esas frases se repetían una y otra vez, como un eco colectivo que buscaba llegar hasta ella, incluso en ese estado. Dentro del hospital, sin embargo, la batalla seguía siendo silenciosa. Los médicos tomaron decisiones importantes. Se implementaron tratamientos intensivos para reducir la inflamación cerebral. Se controlaron cuidadosamente los niveles de presión, la oxigenación, cada variable que pudiera influir en su recuperación. Todo estaba siendo monitoreado al detalle, pero había algo que no podía controlarse completamente: la respuesta del cuerpo. En cierto momento, una complicación hizo que la tensión aumentara aún más. Uno de los monitores mostró una variación inesperada. No era necesariamente una señal definitiva, pero sí lo suficientemente preocupante como para activar una nueva ronda de intervenciones médicas. El equipo reaccionó de inmediato. Puertas que se cierran, voces que se elevan, órdenes que se cruzan. Durante varios minutos la situación fue crítica. Desde el exterior, Joaquín solo podía observar fragmentos de ese movimiento frenético. Y entonces, el silencio. Un silencio pesado. Un silencio que lo decía todo y nada al mismo tiempo. Los minutos siguientes fueron eternos. Finalmente un médico salió. Su expresión no era de derrota, pero tampoco de tranquilidad absoluta. Logramos estabilizarla, dijo. Pero sigue en estado muy delicado. Esas palabras cayeron como un golpe. Estabilizar no significaba fuera de peligro. Solo significaba que la batalla continuaba. Joaquín asintió en silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero su postura se mantenía firme. No podía permitirse derrumbarse completamente. No ahora. Porque en el fondo había algo que lo sostenía. La esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. A lo largo de la noche, el hospital no durmió.
Los turnos médicos continuaron, los controles no se detuvieron, las evaluaciones seguían una tras otra. Cada pequeño cambio era registrado, analizado, interpretado. Lucía seguía luchando. Aunque no hablara, aunque no se moviera, su cuerpo estaba resistiendo. Y eso, en medio de todo, era una señal. Una señal de que aún había camino por recorrer. Cerca del amanecer, Joaquín se permitió sentarse por primera vez en horas sin levantarse inmediatamente después. Su mirada estaba perdida en algún punto del pasillo, pero su mente estaba junto a ella. «¿Vas a salir de esta?», murmuró. Siempre ha sido fuerte. No era solo un deseo, era una convicción. Porque si algo había aprendido a lo largo de los años, era que Lucía nunca se rendía fácilmente. Y esta vez, no sería la excepción. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. El estado seguía siendo crítico. El pronóstico, reservado. Y el tiempo seguía siendo el factor decisivo. Así terminaba el segundo capítulo de esta historia, con una vida suspendida entre dos mundos, con una familia aferrada a la esperanza, y con una batalla que, lejos de terminar, apenas estaba entrando en su fase más decisiva. El punto más crítico. Cuando todo parece desmoronarse, la madrugada avanzaba lentamente, pero dentro del hospital el tiempo ya no tenía un significado claro. Cada minuto era una prueba, cada segundo una incertidumbre. Si el día anterior había estado marcado por la preocupación, ahora el ambiente estaba dominado por algo mucho más intenso. El miedo real a perderlo todo. Lucía Galán seguía en la unidad de cuidados intensivos. Su estado, aunque estabilizado por momentos, no dejaba de ser extremadamente delicado. Los médicos ya no hablaban en términos generales. Cada palabra estaba medida, cada frase cargada de una gravedad que no dejaba lugar a interpretaciones optimistas. El cuerpo humano, en situaciones como esta, es impredecible. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Durante las primeras horas del nuevo día, una serie de cambios comenzó a inquietar al equipo médico. No eran visibles para quienes esperaban fuera, pero en los monitores se reflejaban pequeñas alteraciones que, en conjunto, representaban un riesgo significativo. La presión intracraneal mostraba variaciones. La respuesta neurológica no era la esperada. El silencio dentro de la sala se volvió aún más tenso. Los especialistas intercambiaban miradas, revisaban datos, ajustaban tratamientos. No había espacio para errores. Cada decisión debía tomarse con precisión absoluta. Fue entonces cuando ocurrió una nueva complicación, repentina, impredecible. Uno de los parámetros vitales cambió de forma abrupta, obligando al equipo a intervenir de inmediato. La situación escaló en cuestión de segundos. Las alarmas comenzaron a sonar con más frecuencia, las voces se elevaron. Los movimientos se volvieron más rápidos, más urgentes. Era el momento más crítico desde su ingreso. Fuera de la sala, Joaquín Galán percibió el cambio antes de recibir cualquier explicación. Había aprendido, en esas largas horas de espera, a leer el lenguaje silencioso del hospital, la velocidad de los pasos, la expresión de los rostros, el tono de las conversaciones. Algo no estaba bien. Se levantó de inmediato. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera adelantarse a lo que estaba por venir. Se acercó a la puerta, intentando ver más allá, intentando entender lo que estaba pasando, pero no podía. Nadie podía. El acceso estaba restringido, y la única información que existía estaba dentro de esa sala cerrada. Los minutos siguientes fueron insoportables. El tiempo se estiraba de una manera cruel, como si disfrutara prolongando la angustia. Joaquín caminaba, se detenía, volvía a caminar. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba mantener el control. No estaba preparado para esto. Nadie lo está. Finalmente la puerta se abrió. Un médico salió con rapidez, seguido por otro. Intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de dirigirse hacia Joaquín. Y en ese instante todo pareció detenerse. «La situación se ha complicado», dijo uno de ellos, con tono firme pero contenido. «Estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos tiempo». Tiempo. Otra vez esa palabra. Pero ahora sonaba diferente, más pesada, más incierta. Joaquín cerró los ojos por un segundo, respiró profundamente, como si intentara reunir fuerzas desde lo más profundo de su ser. Sabía que no podía derrumbarse, pero también sabía que estaba al límite. «¿Va a salir de esta?», preguntó, casi en un susurro. El médico no respondió de inmediato, y ese silencio fue la respuesta más dura de todas. Dentro de la sala, la lucha continuaba. Los especialistas aplicaron nuevas medidas para controlar la situación. Medicación más agresiva, monitoreo constante, intervenciones precisas. Cada segundo contaba, cada acción era crucial. Lucía seguía resistiendo. A pesar de todo, a pesar de la gravedad, a pesar del riesgo. Y eso, en medio del caos, era lo único que mantenía viva la esperanza. Mientras tanto, la noticia alcanzaba su punto más alto en el exterior. Los titulares se volvían más alarmantes. Estado crítico. Situación delicada. Familia en shock.
Las redes sociales, que horas antes estaban llenas de mensajes de ánimo, ahora reflejaban una preocupación mucho más intensa. Los seguidores no solo pedían fuerza, ahora pedían un milagro. Artistas, colegas y amigos comenzaron a pronunciarse. Algunos recordaban momentos compartidos, otros enviaban mensajes públicos de apoyo. Todos coincidían en algo. Lucía Galán no era solo una artista, era una parte importante de la historia emocional de muchas personas. Y ahora, esa historia parecía estar en peligro. Dentro del hospital la tensión no disminuía. Cada actualización médica era recibida con una mezcla de esperanza y temor. Había pequeños indicios de respuesta, pero también señales que mantenían el pronóstico reservado. Era una montaña rusa emocional, subidas breves, caídas abruptas, y en el centro de todo, una familia que se aferraba a lo único que le quedaba. Joaquín, exhausto pero firme, decidió permanecer de pie frente a la puerta de la unidad. No quería sentarse, no quería distraerse. Sentía que, de alguna manera, su presencia ahí era importante, como si pudiera acompañarla incluso desde la distancia. «No estás sola», murmuró. «Estoy aquí». Las horas avanzaron lentamente. La noche volvió a caer, y con ella, una nueva ronda de incertidumbre, pero también algo más. Una pequeña señal, casi imperceptible. Uno de los médicos, al salir, mencionó que, a pesar de la gravedad, el cuerpo de Lucía seguía respondiendo a ciertos estímulos. No era una mejora definitiva, ni mucho menos una garantía, pero era algo. Y en momentos como ese, algo podía significar todo. Joaquín levantó la mirada. Por primera vez en horas, sus ojos reflejaban algo distinto al miedo. Una chispa, una mínima pero poderosa chispa de esperanza. Porque incluso en el punto más oscuro, cuando todo parece desmoronarse, hay algo que se niega a desaparecer. La posibilidad de seguir luchando. Y Lucía Galán seguía luchando. La esperanza que resiste, un nuevo amanecer sin final. Después de horas que parecieron eternas, después de una noche marcada por el miedo, la incertidumbre y el dolor contenido, el amanecer regresó al hospital. Pero esta vez no fue un amanecer cualquiera. Fue un amanecer distinto, cargado de una tensión silenciosa, pero también de algo que, aunque frágil, comenzaba a abrirse paso. La esperanza. Lucía Galán seguía en la unidad de cuidados intensivos. Su estado continuaba siendo grave. Eso no había cambiado. Los médicos no ofrecían promesas, no hablaban de recuperación inmediata, no se atrevían a adelantar un desenlace. Sin embargo, había algo diferente en sus palabras. Ya no hablaban solo de riesgo, ahora también hablaban de resistencia. Durante las primeras horas del nuevo día, los reportes médicos comenzaron a mostrar pequeñas variaciones positivas. No eran milagrosas, no eran definitivas, pero sí suficientes para cambiar el tono de la conversación. Su cuerpo seguía luchando, y no solo eso, estaba respondiendo. Los niveles que durante la noche habían generado preocupación comenzaban a estabilizarse lentamente. La presión, la oxigenación, ciertos reflejos neurológicos, todo indicaba que, pese a la gravedad, había una batalla que no estaba perdida. Dentro de la sala, el ambiente también había cambiado. Seguía siendo un espacio de máxima atención, de concentración absoluta, pero ya no estaba dominado únicamente por la urgencia. Ahora había un ritmo distinto, más controlado, más estratégico. Los médicos continuaban trabajando, ajustando tratamientos, evaluando cada respuesta. Sabían que el camino sería largo, que los riesgos no habían desaparecido, pero también sabían que estaban frente a una paciente que no se rendía fácilmente, y eso hacía toda la diferencia. Fuera de la unidad, Joaquín Galán recibió la noticia con una mezcla de emociones imposible de describir. No era alivio completo, no era felicidad, pero tampoco era desesperación. Era algo intermedio, una especie de respiro en medio de la tormenta. Sus ojos, cansados de tantas horas sin descanso, volvieron a humedecerse. Pero esta vez no solo por el miedo, sino por algo más profundo. La sensación de que, tal vez, su hermana estaba encontrando el camino de regreso. «¿Lo está intentando?», susurró. «Yo lo sé». Y en esa frase tan simple, se concentraba todo. Porque más allá de los diagnósticos, de los porcentajes, de los términos médicos, lo que realmente importaba era eso. Que Lucía estaba intentando quedarse. Las horas siguientes confirmaron esa leve tendencia. No hubo cambios drásticos, no hubo noticias espectaculares, pero sí una continuidad en esa estabilidad frágil. Cada pequeño avance era celebrado en silencio. Cada señal positiva era recibida como un regalo. El hospital seguía siendo un lugar de tensión, pero también comenzaba a ser un espacio de esperanza. En el exterior, la reacción no se hizo esperar. Los medios actualizaron sus titulares. De la alarma pasaron a la cautela. De la incertidumbre absoluta a una expectativa contenida. Las redes sociales, por su parte, se llenaron de mensajes aún más intensos. La gente no solo pedía fuerza,
Ahora agradecía cada pequeña señal de mejora. Gracias por resistir. Seguimos contigo. No te rindas, Lucía. Esas palabras viajaban sin descanso, cruzando fronteras, idiomas, generaciones. Era como si el mundo entero estuviera unido en un mismo deseo. Que ella se recupere, que vuelva, que siga aquí. Dentro del hospital, Joaquín no se apartaba. Había decidido permanecer, acompañar, esperar. Ya no caminaba con la misma desesperación de antes. Ahora sus movimientos eran más lentos, más conscientes. Como si entendiera que esta etapa no se trataba de correr, sino de resistir, de estar, de sostener. En un momento, uno de los médicos se acercó nuevamente. Sigue en estado crítico, dijo. Pero estable dentro de esa gravedad, eso es importante. Joaquín asintió. No necesitaba más. Sabía que el camino sería largo, que habría días mejores y días peores, que la recuperación, si llegaba, no sería inmediata. Pero también sabía algo más, que su hermana estaba viva, y que estaba luchando. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Joaquín se permitió cerrar los ojos durante unos minutos. No fue un sueño profundo, ni mucho menos reparador, pero fue suficiente para recuperar una mínima parte de su energía, porque la batalla aún no había terminado, pero tampoco estaba perdida. Lucía Galán permanece hospitalizada, en estado delicado, bajo vigilancia constante, rodeada de profesionales que no bajan la guardia, y sobre todo rodeada de amor, el amor de su familia, el amor de su hermano, que no se ha separado de ella, el amor de millones de personas que, aunque no estén físicamente presentes, la acompañan en cada momento. Esta historia no tiene un final cerrado, no hay una conclusión definitiva, porque la vida, a diferencia de los relatos, no siempre ofrece respuestas inmediatas. A veces lo único que existe es el presente, y en este presente, Lucía sigue aquí, luchando, resistiendo, aguantando cada segundo con una fuerza que, aunque no se vea, se siente. Quizás el futuro aún sea incierto, quizás el camino esté lleno de desafíos, pero hay algo que nadie puede negar, y es que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece desmoronarse, hay una luz que se niega a apagarse, la esperanza. Y hoy, esa esperanza sigue viva.